Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos 2 minutos más para poder iniciar mientras sus demás compañeros bien conectados, ¿sí? Mis buenas tardes con todos, compañeros. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Miss. Muy bien, para iniciar la sesión del día de hoy, chicos, a ver, recuerden participar durante la sesión. Si tienen dudas o consultas, me lo manifiestan teniendo aquí la opción de levantar la manito para yo darles la autorización. Sí, recuerden que de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, la asistencia es registrada. ¿Ya? A ver, vamos a iniciar recordando un poco de lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver quién me podría manifestar. Ustedes son grupo de quinto, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, a ver, vamos iniciando. ¿Me manifiestan sus apellidos y nombres completos? Miss, hablamos del miocid. Ya hemos hablado sobre el miocid. ¿Qué hemos dicho al respecto? De qué es esto que estaba reclamando venganza para su hija. Estaba viendo Ujú. venganza para su hija, de religión, religiosos, no sé qué más, no me recuerdo bien. Ya, muy bien. El miocid es una obra literaria anónima que pertenece a una corriente literaria, ¿no es así? A ver, Belsi, el apellido y nombre que aparece aquí es el correcto, ¿verdad? Belsi. Me confirman, por favor, si es el correcto, ya que muchos se conectan con otro nombre, con otra cuenta. ¿Quién más? A ver, en el chat están participando. A ver, nos dice de características, Margarita, ya. Juan Rolando Sánchez Guerrero. A ver, ¿qué nos podrías manifestar? Estuvimos hablando de la literatura medieval. De la literatura medieval, muy bien. ¿Qué hemos dicho respecto a la literatura medieval?
que comprende desde el siglo V hasta el siglo XV. Hasta el siglo XV. Muy bien. ¿Qué características tendrá este movimiento? Ese es el nombre correcto, ¿verdad? Juan Sánchez Guerrero. Miss, yo tampoco. Sí, Sí. Miss, ese es mi nombre. Ya. Muy bien. A ver, ¿quién me está manifestando? Henry, me parece. Sí, las literaturas son conocimientos obtenidos al leer libros o estudiar. Mm, ya, claro, eso es de manera general, ¿no? La literatura son diversos conocimientos históricos basados en aportes literarios, ¿no? Claro. Sí, maestra. Muy bien. Leo Castañeda, levantó la mano. La vez pasada hablamos sobre la literatura medieval y ahí también surgió lo que es el modelo del feudalismo y también que la iglesia cristiana estuvo presente en la sociedad, o sea que tuvo el poder en ese tiempo. Ujú, ya, muy bien. ¿Por qué? Porque justo es la época donde se da o se desarrolla la famosa guerra de las cruzadas, ¿ya? Recuerden que durante la etapa medieval va a haber formas o diferentes formas de escritura, como es en el hecho de manifestar escritores creyentes y escritores no creyentes. ¿Ya, chicos? A ver, ¿quién participó? Apellidos y nombres completos, por favor. Leo Castañeda, ¿tu otro apellido? Castañeda Huamañahui, profesora. Henry Martín. Castañeda, Huamañahui. ¿Se lo escribo por el chat, profesora? ya. Profesora, también tuvimos conocimiento que está dividido por 3 periodos: Alta Edad Media, Baja Edad Media y Plena Edad Media. Muy bien. ¿Y en qué se diferencian los tres? La Alta Edad Media hablaba o se diferencia que son obras que se escriben en latín, y la Plena Edad Media surge de la poesía de amor cortés. Ujú. ¿Y la Baja Edad Media? A ver, cuando nosotros hablamos de las etapas del medievalismo, si bien es cierto, como dice tu compañera, que Kay, Débora, nos manifiesta que hay tres etapas, ¿cierto? Baja Edad Media, Alta Edad Media y Plena Edad. Entonces, los tres van a ser etapas en las que va a ir evolucionando la forma, la literatura de este tiempo. Sí, sabemos que cuando hablamos Alta Edad Media es cuando va a ser de mayor auge o mayor apogeo la literatura con las características de la literatura medieval. ¿Ya? Entonces va a evolucionar o va a formar parte de la época donde se va a difundir mucho más esta forma de literatura. Mientras que la Baja Edad Media es cuando ya va a decaer, ¿no? Es la época de decadencia, cuando ya se va a dejar de lado, ¿sí?
esta forma, este tipo de pensamiento. ¿Ya? Esa es la diferencia. A ver, Flores León es tu apellido, está correcto, ¿verdad? Correcto, profesora. Ya, muy bien. También manifestando lo de mi compañera que dijo, sí, también hablamos, es cierto, del mío Cid, que defendía su honor y de también la de su hija. Muy bien, excelente. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una literatura medievalista, nosotros nos vamos a centrar en ciertas características, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ello? Temas, variedad de temas que van a ir desarrollando durante esta época. Sí, por ejemplo, una de ellas manifestábamos nosotros que era bastante épico. Épico, ¿por qué? Porque va a trascender, se va a tocar temas diversos sobre esta forma o esta metodología de idea. ¿Sí? Ahora van a aparecer los cantares de gesta realizados por los joglares. Estos cantares o estas, se podría decir como su nombre mismo nos lo indica, son cánticos, ¿no? Pero ¿qué tipo de cánticos? Cánticos a las guerras, ¿no? A las hazañas de estos héroes durante esta época. Y la canción de Rolando, que es una de las grandes manifestaciones que se da en Francia, y el cantar de los Nibelungos en Alemania, ¿no? Y la obra El Mío Cid, que es una obra que se va a centrar en el destierro y la recuperación de la, de la honra del Cid, ¿no? Que va a ser que empieza con él brindándole a sus hijas a los infantes de Carrión, ¿no? Que estos se aprovechan de ellas. Entonces él busca, porque era un hombre muy, se podría decir, muy respetado durante esta época, ¿sí? En el cual los infantes de Carrión prácticamente dañan toda esta reputación, ¿no? Entonces él busca ello, y más que habían menospreciado, mejor dicho, maltratado a sus hijas. Entonces, el Cid busca ello, ¿no? Y son aspectos históricos referente a la sociedad de esta época. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es en cuanto a la literatura medievalista, ¿no? Ya de ahí se va a surgir un prerrenacimiento donde se va a desarrollar, ¿sí? Diferentes temas como las acciones religiosas, ¿no? Acá ya va a aparecer Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, donde va a aparecer un amor cortés, ¿no? Pues se va a profundizar mejor y va a aparecer la lengua romance, ¿ya? Y un estilo nuevo, ¿no? Una forma de contar las historias. Por ejemplo, que Dante Alighieri va a manifestar, ¿sí? Ese amor, ¿sí? Y fuente de inspiración que va a tener en base a una mujer con tal de buscar su salvación, ¿no? Entonces, él en sí va a aprender mucho de la filosofía de su maestro Brunetto Latini, ¿no? Que le va a marcar la época y va a dar dichas manifestaciones en sus obras, ¿ya? Que es su famosa obra La Divina Comedia. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces por parte de la literatura recordemos que son aspectos literarios que van a marcar la época, la constancia del aspecto social de dicha época, donde, por ejemplo, recuerden que no solamente estas características o estas manifestaciones se vayan a dar durante la época, o mejor dicho, dentro de la literatura nada más. Recordemos que las manifestaciones se van a dar, por ejemplo, en el arte, en la arquitectura, en la música. Van a respetar estas características. ¿Por qué? Porque es parte de la época, parte de la sociedad, y ellos plasmaban ello, ¿cierto? Claro está que de una forma muy distinta de acuerdo a sus propias características y manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, en la música, en la elaboración de su tema, ¿no? De qué es lo que iban a manifestar o qué mensaje querían dar. En la pintura también, ¿no? Plasmaban situaciones sociales que representaban, ¿no? En el uso del color, de la tonalidad, ¿sí? Y en la arquitectura en cuanto a sus construcciones, ¿no? Pero van a respetar esta misma temática. ¿De chicos? Entonces, cualquier duda o consulta, igual la pueden hacer, ¿sí? Y también por medio del WhatsApp.
Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de las analogías. A ver, ¿quién me podría manifestar o decir qué interpreta? ¿Sí? No, quiero que me digan con sus propias palabras, ¿no? ¿Qué querrá decir el término analogías? ¿Qué pueden interpretar de dicha palabra? ¿No? No quizás sacado del internet, sino ustedes mismos, ¿no? Me digan, Miss, por ejemplo, yo interpreto que analogías es esto. A ver, ¿quién me podría manifestar? Ahí tenemos a Kay, a Henry, con sus propias palabras, no se preocupen, se pueden equivocar. ¿Me puedo decir yo? Una analogía es una comparación de relaciones entre varias cosas, razones, con aspectos, comparar ¿Ya? o relacionar. Muy O bien, se relacionar. acerca mucho a la definición correcta de las analogías, sí, es referente. Comparación, ya va por ahí, a ver. Anilela, Son como conectores o palabras parecidas que se conectan, algo así. ya, muy bien, excelente, se van acercando, palabras que se conectan, Semejanzas entre palabras, profesora. semejanza entre palabras, muy bien, Juan. Una relación entre una palabra a otra, profesora. Muy bien, excelente. Grenda, me dices dos elementos que son el uno para el otro, excelente. A ver, María. Claro, maestra. Una conexión casual, ejemplos. Una conexión entre ejemplos, ya, muy bien, excelente. A ver, vamos a hablar. Muy bien, las definiciones que ustedes me han ido brindando están muy bien, sí, excelente. Noto que tienen noción respecto a lo que es el término de las analogías. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya el término analogías Maestra, va a venir de dos voces griegas. Ana, sí, a ver, ¿alguien tiene una consulta? Henry, creo, ¿tenías alguna consulta? claro. Sí. Son razonamientos basados entre exigencias de atributos de mensaje y series de diferencias, de analogías, relaciones de semejanza entre cosas distintas de cada persona. Muy bien, excelente. Muy bien, Henry, excelente, muy bien. Sí, a ver, me dicen es relación, es semejanza, excelente. A ver, por eso les decía, ¿no? Cuando nosotros hablamos del término analogías, vamos a primero determinar de qué palabra proviene, ¿no? Proviene de dos voces griegas, ana y logos. Ana, que significa conforme, Ana, y logos, que significa razón. Al juntar ambos términos, nosotros podemos obtener que la definición de analogías es razón conforme. ¿Pero a qué se refiere, Miss? A ver, nos referimos a una relación de semejanza, de parecido, ¿no? De términos que van a tener en común un significado, o mejor dicho, que van a compartir quizás una función, un significado, un uso, ¿sí? Van a compartir ellos, se van a relacionar por algún tipo de característica que ellos tengan en común. Normalmente, o casi siempre, nosotros claro, vamos a encontrar sí, dentro de los ejercicios de analogías en par de palabras. ¿Qué quiere decir par? Dos palabras que compartan, ¿sí? Un mismo significado o quizás una característica. Por ejemplo, yo tengo el término volante autobús. ¿Qué tendrán en común estos dos términos? El timón. El timón, Que el volante no puede ser, que es necesario para manejar el autobús. ya, muy bien, puede ser esa relación, muy bien. Pero el volante parte de qué es? Del bus. Falta todo, profesora. Exacto, Manejan los dos, tanto el carro como el barco. claro. muy Miss, bien. El claro, claro, barco también va a haber un el timón, volante con un barco. el timón
Claro, el timón es importante, pero la aceleración, claro, el base es el timón, pero la aceleración, No, a ver, claro, eso podría ser con otro tipo de relación, ¿sí? Lo de la aceleración, alguna otra característica, puede sí formar parte, ¿no? De ah, este tipo de ejemplos, pero acá, por ejemplo, tenemos volante, autobús, les decía, ¿no? El volante, una de sus compañeras me manifestaba, es parte del autobús. ¿El autobús qué es? Es todo, ¿cierto? Ahora, si tú me dices, por ejemplo, aceleración, ya sería como una función que realiza el autobús, ya cambiaría el tipo de claro, relación. Pero acá estamos viendo una de claro. las partes o elementos que forman parte del autobús, ¿cierto? Entonces, Ujú, en solamente ambas el timón, palabras o ambas fotografías vemos que ambos van a tener una característica, que el volante es parte del autobús o que es un elemento de un autobús. Y lo mismo sucede con el término timón barco, porque yo no podría decir, por ejemplo, timón autobús o sí. No, mis. No, ¿cierto? Entonces, ambos tienen una característica en común. Ya eso es una analogía. Como les digo, frecuentemente o casi siempre, porque no es el único formato de ejercicio, sí, pero casi siempre yo voy a encontrar el formato en dos palabras, ¿ya? Pero las analogías se van a clasificar en dos grupos, analogías simétricas y analogías así métricas. ¿En qué creen que se diferencian ambos tipos de analogías? ¿En qué se diferenciarán? ¿Por qué las clasificaremos de esa manera? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Mm? A ver, Disculpe, ¿podría repetir? Lo que pasa es que no escuché bien. Discúlpeme. les decía, ¿en qué creen que se diferencian las analogías simétricas y las analogías asimétricas? Les digo, a ver, cuando nosotros hablamos de analogías simétricas, vamos a tener diferentes relaciones. ¿Qué quiere decir? Ah, Miss, entonces acá también es un tipo de relación. No, las analogías de forma general se van a clasificar en estos dos grupos. Las que pertenezcan dentro de las analogías simétricas son aquellos ejercicios, o mejor dicho, par de palabras que yo las voy a poder intercambiar y no va a cambiar la noción o tipo de relación. Mientras que en las analogías asimétricas no voy a poder cambiarlas. ¿Por qué? Porque al cambiarlas ya cambio el tipo de relación. ¿Me dejo entender? Por eso es que, por ejemplo, dentro de las analogías simétricas, yo voy a encontrar analogías de sinonimia, analogías por complementariedad o analogías cogenéricas. ¿Qué quiere decir? Que estos tipos de analogías o este tipo de relaciones, yo al intercambiar voy a poder, no voy a modificar el tipo de relación. A ver, chicos, apagamos el micro, por favor. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces les decía, cuando yo voy a tener este tipo de relación, porque en las analogías, y esto es la duda que tienen la mayoría de los estudiantes cuando nos consultan por el WhatsApp, ¿no? Y me dicen, Miss, ¿qué hago en estos ejercicios? No lo entiendo. Y yo siempre les digo, ¿has leído la teoría? ¿Por qué? Porque dentro de la teoría nosotros vamos a encontrar diferentes formas de relación. Porque yo dentro de los ejercicios de analogía, ¿qué es lo que yo debo de encontrar? El tipo de relación. Yo no me tengo que quizás fijar mucho o hacer mucho énfasis en el significado o en el campo semántico de mi palabra, sino verificar qué tipo de relación hay. Porque si yo te topo coloco, por ejemplo, lavadora, lavandería, ahí vamos a tener un tipo de relación que dentro de mis alternativas no significa que yo vaya a encontrar ropa jabón, que son parte del campo semántico de, por ejemplo, digo, ropa detergente, que son parte del campo semántico de la lavadora, ¿cierto?
Ahora, yo no voy a encontrar ello. ¿Y qué es lo que cometen? Muchas veces cometen el error de buscar palabras que se relacionen con las palabras o en mayúscula o el par base que a mí me aparece. Y no siempre, no siempre van a ser de esa forma. Quizás va a haber alguna alternativa que sí, ¿no? Que va a cumplir, pero ¿por qué yo marco? No es porque quizás pertenezcan a ese mismo campo semántico, sino porque están compartiendo el mismo tipo de relación. ¿Ya? Entonces hay que prestar atención en esta parte de la teoría. ¿Por qué? Porque es lo fundamental en los ejercicios de analogía. Analogías de sinonimia, como su nombre mismo lo indica, ¿qué es lo que yo voy a ver? Voy a ver dentro de mi ejercicio si mis palabras o no son sinónimas. Si mis palabras son sinónimas, significa que el tipo de relación es una analogía de sinonimia. ¿Por qué? Porque ambas son palabras sinónimas, ¿ya? Por ejemplo, serena, calmo, sereno, calmo, por ejemplo. ¿Qué significa? En ambos términos son sinónimos. Ambas palabras se relacionan con la tranquilidad o el apaciguamiento de la persona, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, de ubicación y le coloco calma, sereno, ¿modifiqué el tipo de relación? Sí. ¿Lo modifiqué, cambié? ¿Ya no son sinónimos? No, no lo modificó, profesora. No se modifican, siguen siendo sinónimos, ¿cierto? Entonces, por eso pertenece a las analogías simétricas. ¿Por qué? Porque yo al cambiarlo de ubicación, siguen siendo o cumpliendo el mismo tipo de relación. ¿Ya? Luego tengo las analogías de complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que una palabra va a ser complemento de otra. Se van a complementar, o mejor dicho, se van a necesitar ambas. ¿Ya? A eso se refiere. Por ejemplo, el hambre se sacia ¿con qué? Con comer. Se necesitan, se complementan, ¿cierto? Y la acción de comer, sí, involucra el tener hambre. ¿Cambió el tipo de relación? ¿Ya no son de complementariedad o sigues permaneciendo? ¿Mm? ¿Sigue siendo el Continúa, mismo? profesora. Sigue siendo el mismo tipo de relación, ¿ya? Entonces, ¿cumple con la relación? Sí, cumple con la teoría. ¿Y chicas? Ahora, tengo luego analogías cogenéricas. ¿A qué me referiré con analogías cogenéricas? Cuando yo hablo de analogías cogenéricas, es cuando, ¿sí? Dentro de la relación de mi par de palabras, ambos o ambas palabras van a ser del mismo, o mejor dicho, de la misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir? Si yo te coloco sustantivo en un lado, el otro lado también va a ser sustantivo. Por eso aquí el ejemplo de serena y calma, ¿no? Ambos, ¿qué tipo de palabras será? La misma clase. Son, exacto, la misma clase, son adjetivos, ¿ya? Son adjetivos que yo voy a dar. La misma, excelente. ¿Ya? Entonces son cogenéricas. ¿A qué nos referimos con el término cogenéricas? Nos vamos a referir a que ambas palabras van a pertenecer al mismo campo semántico. Por ejemplo, si yo te coloco en mi par base, te coloco bello. Bello es un adjetivo. ¿Qué otra palabra puede ir al costado? Hermoso, profesora. Hermoso. ¿Sigue siendo adjetivo o no? Sí, profesora. Sigue siendo adjetivo, ¿cierto? Entonces, ahí siguen perteneciendo a la misma categoría gramatical. Sigue siendo la misma categoría gramatical. Y chicos, a eso nos vamos a referir. ¿Me dejo entender hasta ahí con las analogías simétricas? ¿Sí? Sí, Miss.
Muy bien, chicos. Entonces, recuerden, las analogías simétricas son un tipo de relaciones que al yo modificar o cambiar de ubicación no cambia, mientras que las analogías asimétricas sí. Dentro de las analogías simétricas, ¿qué voy a encontrar? Tengo las analogías de sinonimia, o mejor dicho, relación de sinonimia. ¿Qué significa ello? Que en mi par base, o mejor dicho, las palabras que me van a indicar, van a tener que tener el mismo tipo de relación, que sean palabras sí, anónimas. Analogías por complementariedad son que ambos términos que tienen se tienen que complementar. Uno necesita del otro. Y analogías cogenéricas que pertenezcan a la misma categoría gramatical. ¿Y chicos? Ahora, luego tenemos las analogías asimétricas. ¿Qué son las analogías asimétricas? Que al yo modificarlas o cambiar de ubicación, se van a modificar, ya no va a pertenecer al mismo tipo de relación. Tenemos aquí dentro de este tipo de analogías, tenemos causa-efecto, ubicación, la inclusiva, la de intensidad, oposición o antonimia, de función, por ejemplo, de secuencialidad, reciprocidad y por el producto. Por ejemplo, ¿ya? Acá tengo algunos. Por ejemplo, tengo este tipo de relaciones. Primero que todo, el de sinonimia, ¿no? El de sinonimia hemos visto que pertenece a las analogías simétricas. Pero acá tenemos, por ejemplo, analogías en antónimos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aspereza, suavidad, por ejemplo. Aspereza, que algo rugoso, ¿cierto? Suavidad, lo contrario, algo liso. Agente característica, por ejemplo, agente característica. Tengo, por ejemplo, el término leche. ¿Cuál es su característica? Que la leche es blanca. Pero si yo te coloco blanca y leche, ¿cambia el tipo de relación o no? Sí, profesora. Cambia, porque ya no sería agente característica, sería característica agente, ¿cierto? ¿Modifico? Sí, modifico. ¿Ya? Ahora, género, especie, por ejemplo. Tengo ave. ¿Qué tipo de especie, a qué especie pertenece? Que es un canario. Pez, pejerrey, por ejemplo. Pero si yo lo modifico, cambio, sí va a modificarse, ya no va a pertenecer al mismo tipo de relación, ¿no? Ahora, de ubicación, por ejemplo, que es continente, contenido, por ejemplo. El cofre, frecuentemente, ¿qué es lo que va a contener? Tesoro. Va a contener siempre un tesoro. Y la alcancía va a contener Monedas. monedas. Por ejemplo, Monedas. si yo tengo monedas, alcancía, ¿seguirá siendo Ujú. continente contenido o será contenido continente? Contenido. Exacto. ¿Cambia o no cambió? Cambió. Ujú. Sí cambió. Ya sí cambió. A eso nos referimos, ¿ya chicos? Y lo mismo sucede con objeto lugar. Por ejemplo, lavadora, lavandería, les decía, ¿no? O teléfono, oficina, ¿ya? Entonces, a partir de antónimos en adelante tenemos ejemplos de analogías asimétricas, que son analogías que se modifican, cambian, ya su relación, su tipo de relación. ¿De chicos? Muy bien. Ahora, ustedes dirán, muy bien, ya sé los tipos de relaciones, pero ahora yo debo de saber el formato de ejercicio. Por ejemplo, el formato de ejercicio es de esta forma, ¿no? Tiene diferentes partes. Normalmente van a encontrar este formato de ejercicio, ¿ya? Donde las palabras que frecuentemente a mí me aparecen en mayúsculas y en negrita o resaltadas de algún color son mi famoso par base. Y en torno a mi par base gira mi ejercicio. ¿Qué quiere decir? Está mi ejercicio. ¿Ya? Para yo distinguirlos, siempre
o casi siempre aparecen en mayúsculas y en negritas, ¿ya? Que lo que yo debo de hacer es identificar el tipo de relación. Debo de verificar qué tipo de relación tendrá mi par base. ¿Para qué? Para yo luego buscar dentro de mis alternativas que me aparecen como A, B, C, D y E, y para que luego dentro de mis alternativas yo verifique y vea el mismo tipo de relación. Ya, entonces, pero por ejemplo acá, hora, día, yo tengo que hablar sobre parte de la hora, parte del día o alguna característica. No, lo que yo debo de identificar es su tipo de relación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué vamos a tener dentro de las alternativas a mi par análogo, ¿no? Que mi respuesta sería el término mes con año. ¿Cumple con el mismo tipo de relación? Sí, ¿por qué? Porque la hora es parte del día, ¿cierto? ¿El año es parte del mes? ¿Qué? ¿El año es parte del mes? ¿O el mes es parte del año? No, el mes es parte del año. El mes es parte del año. Entonces, por ejemplo, la alternativa A no puede ser. ¿Por qué? Porque no cumple con el mismo tipo de relación de mi par base. Yo estoy buscando parte, todo, esta relación. ¿El tiempo será parte del minuto o el minuto parte del tiempo? Sí. Sí. Minutos parte del tiempo. El minuto es parte del Tiempo. Exacto. El minuto es parte del Pues estamos hablando de hora y día. Entonces, ahí, por ejemplo, no va a cumplir con el mismo tipo de relación de mi par base. Por ende, no es mi respuesta. Luego tenemos mes-año. ¿Mes es parte del año? Sí. Sí. Sí mismo. Es parte del Exacto. Esa, por ejemplo, sería mi respuesta correcta. Exacto. Esa sería mi respuesta correcta. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es. ¿Qué es lo que yo he buscado aquí? He buscado el mismo tipo de relación. O yo he buscado alguna característica de la hora y del día. Yo he buscado el mismo tipo de relación o he buscado alguna característica de hora y día. ¿Alguna característica? ¿He buscado alguna característica de hora o de día? Una Yo he relación. buscado el mismo tipo de relación de mi par base, ¿ya? Yo he buscado la relación de mi par base. No he buscado característica de mi par base. ¿Y, chicos? A eso nos vamos a referir con estos ejercicios. Entonces, recuerden, ¿qué formato tienen los ejercicios? ¿O qué elementos tiene? Mi ejercicio de analogía va a tener par base, donde va a girar en torno a mi par base mi ejercicio. Tiene mis alternativas o distractores. Y dentro de ello vamos a tener a nuestro par análogo. ¿Qué cosa es el par análogo? La respuesta correcta. ¿Chicos? Muy bien. Ahora, para yo desarrollar este tipo de ejercicios, lo que debo de verificar, o mejor dicho, hay un método, ¿ya? Es el famoso método del ROM. El método del ROM hace referencia a la relación, orden y naturaleza, ¿ya? Indemnización y daño tienen un tipo de relación, ¿cierto? Que la indemnización es dada en base a un daño, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que buscar? El tipo de relación. Primero, yo lo que debo de hacer es fijarme en mi par base, buscar ese tipo de relación. Entonces, yo sé que primero debe de estar la causa, o mejor dicho, el efecto y causa, efecto, causa. ¿La enmendadura en base a un vicio? No. ¿El encomiástico en base a una injuria? Ya, vamos a ver. ¿O la corrección en base a un error?
¿Qué será? Debo buscar el orden también para determinar. ¿Cuál es mi tipo de relación? Ya, efecto, causa, ¿cierto? Ahora, ese es el orden, la naturaleza al campo semántico, ¿no? Entonces, ¿qué será encomiástico? ¿A qué nos referiremos con encomiástico? ¿Mm? Encomiástico hace referencia a una alabanza, ¿ya? Alabanza. Entonces, las alabanzas o mejor dicho, cánticos o se podría decir con otro término de Himnos. alabanza exacto, se dan en base, o mejor dicho, el arrepentimiento que está dentro de las alabanzas, que tú haces te arrepientes en base a cometer quizás algún pecado o algo erróneo, ¿cierto? Entonces, el encomiástico se realiza en base a que a una injuria, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Entonces, yo siguiendo con esta estructura, yo voy a poder, ¿sí? Yo voy a poder desarrollar mucho más rápido mi ejercicio, ¿ya? Siempre debemos de usar el método RON, ¿no? Relación, orden y naturaleza. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre las analogías? Todo está claro, maestra. Lo que No, estás Miss. explicando Ninguna está línea, claro. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí se entiende y se Sí, comprende. Miss. Sí, Miss, se entiende. Sí se entiende. Muy bien. Entonces, a eso nos referimos, ¿sí, chicos? Entonces, recuerden, cuando nosotros hablamos de los ejercicios o del tema de las analogías, siempre me voy a referir a mi par base, ¿ya? En torno a él va a girar mis ejercicios, ¿ya? Se van a desarrollar en torno a él. ¿Qué debo de hacer? ¿Buscar característica o definición de mi par base? No. Lo que yo debo de verificar primero es el tipo de relación y en qué orden están, ¿ya? Eso es lo que yo debo de verificar primero, el orden, su tipo de relación, ¿ya? ¿Puede cambiar de campo semántico? Sí, puede cambiar, pero debe de tener el mismo tipo de relación. ¿Ya, chicos? Pues a eso nos referimos. Tiene par base, alternativas y el par análogo, que es mi respuesta correcta, ¿ya? Muy bien, en base a lo que ustedes me han entendido y me han comprendido, me van a completar este ejercicio, que está sumamente fácil. Yo creo que 1 minuto por cada ejercicio, nada más. ¿Ya? Estos 5 ejercicios. Y luego van levantando la mano en orden para poder registrar de esa forma también la asistencia de cada uno de ustedes. ¿Ya? A ver, 5 minutitos y lo desarrollan en silencio. La sé. A ver, van desarrollando las 5 preguntas en silencio, por favor, y van levantando la mano a medida que van terminando. Pasados los 5 minutos, yo voy a llamar a los que han levantado la mano para que puedan participar. ¿Sí? A ver, María, Margarita, te estoy silenciando para que tus compañeros trabajen en silencio. ¿Sí? No activemos el micro. Si es que aún no hemos terminado y levantas la manita, si has terminado.
Muy bien. A ver, veo que ya culminaron, ¿sí? A ver, empezamos con Jennifer Sofía. Jennifer Sofía, a ver, dice. A ver, Jennifer Sofía, ¿puedes activar tu micro, por favor? Para poder iniciar con tu participación. Siglo es a 100. Ya, milenio, a ver, me leen toda la oración, ya, para yo verificar que ustedes me están captando el tipo de relación. A ver, milenio es a 1000, como siglo es A 100. ¿ah? A 100 años. Muy bien, Jennifer. La C. Excelente. Jennifer, ¿cuál es tu apellido completo, por favor? Jennifer Sofía Gallo Montoya. Gallo Montoya. ¿Montoya? Sí. Jennifer Sofía. Muy bien, excelente. Siguiente, a ver, ¿quién más levantó? Después puedes bajar la manito. Juan Rolando. Juan Rolando. Adulto es adultez, como infante es a niñez. Niñez. Adulto es adultez, como infante es a Niñez. niñez. Excelente, Juan, excelente. Muy bien. A ver, seguimos con otro de sus compañeros. A ver, en el chat también estoy verificando quiénes están respondiendo, chicos. ¿Ya? A ver, un ratito. Verificamos. A ver, Flor Janco. La 3 sería misa a descubrir. Ya, cobertura es a cubrir, como apertura es a Descubrir. descubrir o iniciar. Iniciar mis. Iniciar es mi. Sería iniciar ya, Flor. Muy bien. Muy bien. A ver. Flor, puedes bajar ya tu manito. Grenda, muy bien, Grenda. Siguiente, a ver quién siguió levantando la mano. Leo Castañeda. Obeso es a gordo, como delgado es a enjuto. ¿En judo? Enjuto. Enjuto. Oh, perdón. Enjuto. ¿Y qué significa enjuto? Tiene sinónimo con como un poco de delgadez. Exacto. ¿Ya? Tienen el mismo significado, mis. Exacto. Son palabras, ¿sí? Muy bien, Sinónimos. excelente. Muy bien, excelente. Ya los que van participando van bajando la manito. Muy bien. A ver, siguiente. Nancy Flores Hidrogo. El siguiente. Nancy. Bueno, parece que Nancy está. A ver, Pérez. Hotelería. Allá. Nancy, a ver. Hotelería. Hotelería. No. A ver, no, eso no sería. Es bandada. Bandada, profesora. ¿Es? Bandada. Es bandada. Bandada. ¿Ya? Mi Bandada. disculpe, Pedregal. mi respuesta fue, me equivoqué de número, por el 4, por el 5 puse 4, era bandada. Ya, muy bien. Aves, abandada. Pedregal como aves es a nido.
No, a bandada, chicos, ya, bandada. Muy bien, Fue mi excelente. primera respuesta, amigo. Nido. Nido. Ujú. Muy bien. ¿Cómo? Nido. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Fácil, difícil, complicado? Bien Fácil. 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 Fácil, ¿verdad? María Calderón Claro, Carlos claro, es tu Miss. apellido, ¿no? Claro, claro, Sí, Miss. esa fue mi respuesta, sino que me equivoqué, puse 4, por poner 5, puse 4. Ay, ya, no te preocupes, Miss. María. Miss. Mi sí es bandada porque es Miss. un grupo de aves. Claro, dice. las Exacto. A ver, aquí en el chat nos respondió Yo Brenda. también me equivoqué, pero es bandada. Es bandada, por eso siempre es bueno, sí, chicos, verificar, leer bien, ¿ya? Alison Jiménez Bistolfi, ese es tu apellido, ¿verdad? Muy bien, chicos, muy bien, excelente. Entonces, les ha parecido fácil, ¿verdad? Entonces, el tipo de ejercicio de las analogías, ¿ya? Van a ser aquellos que van a formar parte de buscar el tipo de relación, ¿ya? Eso no se olvide. Lo que yo debo de buscar en un ejercicio de analogías siempre va a ser el mismo tipo de relación. ¿De quién? De mi par base, ¿ya? Lo que yo debo de verificar es eso, verificar el tipo de relación que contiene mi par base, ¿ya? Quizás cambie de campo semántico o de grupo de palabras, ¿sí? De mi par base, pero deben de contener el mismo tipo de relación. En eso se debe de poner mayor énfasis cuando yo desarrollo este tipo de ejercicios. Y chicos, dudas, consultas hasta aquí. Ninguna, mi. Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. ¿Todo claro? Muy bien. Sí, Miss, todo claro. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender la sesión del día de hoy. Igual si tienen consultas o dudas referente al tema, se comunican conmigo por el WhatsApp. ¿Y chicos? Muy bien, chicos, sin más que decirles, me despido y nos vemos en una siguiente clase. Ujú.